que muchas personas, podríamos decir, este famoso concepto del ciudadano de a pie, no le importa mucho el hecho de que estén bloqueando a estas personas porque consideran que quienes están siendo bloqueados son de la vieja política, pero eso no quiere decir que las formas en las que se está llegando a hacer esto quizás no son las que queremos para la democracia que queremos construir. O sea, eso es lo importante. No importa tanto a quién se le está bloqueando, sino por qué. Y por eso es el programa de hoy, ¿verdad? Exacto. Que no es tanto defender y que creemos que Alfonso Portillo deba participar o no, sino por qué a estos candidatos de forma con tan poca certeza se les está diciendo que sí, luego que no, luego se ponen muchas trabas jurídicas que no solo nos cuestan entender, sino ya vemos que son ineficientes, ¿verdad? Sí, lo dijiste re bien, ¿verdad? Es defender un principio general de participación política, un derecho general. No, y hay que decirlo, a ver, esto es violatorio de derechos humanos. Tranquilos, no me voy a poner en modo bisache, pero a ver, Leopoldo López Mendoza, todos le conocen, el opositor del chavismo, Leopoldo López, que estuvo preso, ¿no? Injustamente por el régimen, y él fue inhabilitado. O sea, fue lo mismo, le quitaron el finiquito y lo inhabilitaron. Y él demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ganó su caso, por cierto, se demostró que ese tipo de vetos violan derechos humanos, o sea que Guate, estamos ahí a nada de que a alguien se le ocurra ir al sistema interamericano y gana. ¿Sí? Yo creo que Jordán Rodas y Telma Cabrera andan en esos rumbos, Y ¿verdad? entre ellos, y te digo decir, otros incluso que dirán, no, pero son corruptos. Pero también hay mucha gente. Y ojo, lo repito, en 2015, en plena CICIG, se hizo también y estuvo mal. No tiene nada de malo decirlo. Pero a ver, Leopoldo López decía algo muy interesante. Decía, cuando a mí me vetaron, decía él, la oposición, o sea, el resto de la oposición, porque obviamente estaba fragmentada, decía, bueno, no digamos nada porque es uno menos. Ese es el problema. Y es un Exacto. tipo Sí. más. Bueno, eso es exactamente Siempre lo que alguien, está se pasando menos hoy. competencia. siempre alguien se alegra Exacto. de que bloqueen una candidatura. El problema es cuando bloquean a la que te gusta. Claro, la tuya. ¿Verdad? Ese es el problema, o sos vos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos problema. Ahora, hay otros casos, Edgar. Gustavo Petro también fue bloqueado de esa forma Sí. en Colombia, ¿verdad? O sea, hay otros casos y siempre han resuelto en favor de decir, esos no son requisitos suficientes para bloquear una candidatura o para impedir una candidatura. Sí, pasa que el artículo 23 de la Convención Americana te dice que solo puedes limitar candidaturas por ciertas cosas. Por ejemplo, te dice, puedes limitarlas por edad. Es decir, bueno, aquí la ley dice que tienes que tener 40 años para ser presidente. Alguien no puede decir, Aquí mi nadie derecho a puede, elegir aquí ser electo. ninguno de nosotros puede ser candidato presidencial. No, pero eso no es una violación Gracias a tu por derecho. verme así. No, con todos. énfasis. Yo tampoco. Yo Está más lejos de los tampoco 40. puedo ser candidato presidencial. Felizmente Estoy más todavía, cerca, vos, estoy porque- más cerca, pero no puedo, te voy a. Exacto. No, pero eso no es una restricción. O sea, Exacto. eso es indebida, es una restricción permitida. Sí, Ajá. bueno, si te pueden decir que no por la edad, sí te lo pueden decir. Te Que pueden igual decir hay que quien no- te dice que es tonto, pero Pero es está. permitido. Pero te lo pueden decir por nacionalidad, por instrucción, por residencia, por idioma, sí. Lo que no pueden hacértelo es porque no es idóneo, no tiene finiquito. Pero de nuevo, ¿verdad? Discusión vieja que va a estar ahí. Ojalá que algún día sea. Ahorita es un mal momento para hablarlo porque hay el calor de la contienda electoral. Sí. Pero habrá que sentarse a discutir esto en agosto, septiembre, porque hay que cambiarlo. Mucha, para ir un poco cerrando ya la conversación, creo que fue bastante productivo. Vimos las 5 candidaturas, digamos que todas están en algún nivel de riesgo, unas más, otras menos. Pero hablemos de otros riesgos que ven en el proceso electoral. ¿Qué otras cosas pueden afectar este proceso? Porque sí está complicado, ¿verdad? Ya estamos viendo violencia, estamos viendo otras cosas. ¿Qué ven ustedes? La situación del empadronamiento, las bajas tasas, o que no se llegó a la meta, y la situación de los migrantes. A mí me parece que yo entiendo que es por ineficiencia de los procesos que no se pudo incluir esta vez, pero tomando en cuenta el peso económico que tienen en el país, que básicamente sostienen al país en muchos sentidos, deberíamos poder incluirlos en las elecciones. Es lo mínimo que podemos hacer. Y a mí me parece preocupante. Y es otra vez, quizá no tiene resolución para ahorita, pero sí deberíamos sentarnos y no esperar a que pasen 4 años y con esas carreras ver cómo se incluye, sino de entrada saber que necesitamos incluir esas opiniones. Eso es... Edgar. Sí, el problema del voto migrante es que, o sea, sí, tenés razón, pero digamos, hacerlo efectivo es difícil, ¿no? Porque hay pocos consulados, están lejos de donde está el migrante. Bueno, Sí. hay muchos problemas que hay que resolver. Yo creo que me preocupan también otras cosas. Digamos que el nivel de confrontación política no es bueno, el nivel de desprestigio, por decirlo así, que ha sufrido el Tribunal Supremo Electoral no es bueno. Recuérdense que en 2019 había gente diciendo que había habido fraude y Sí. tal. Yo creo que eso era equivocado, Sí. pero cuando tenés un Tribunal Supremo tan venido a menos, es terrible porque me preocupa que esas voces otra vez antisistema, sin fundamento, digamos,
hundan todavía más el proceso. Pero bueno, hay tiempo y ojalá que no sea el peor escenario. Sí, la otra es violencia, ¿verdad? Ya estamos Sí, en algunos comenzando sectores. a ver en algunos sectores, particularmente en temas de alcaldías y otros espacios, hay ya algunos indicios de violencia política, ¿verdad? Porque sabemos que hay crimen organizado, hay fuerzas ahí moviéndose para ocupar espacios políticos y eso complica la situación mucho del país. Pero yo creo que sí. Ahora, oportunidades que veo es que, digamos, sigue habiendo mucha participación ciudadana en el proceso. O sea, los ciudadanos siguen guardando el ya voto, veremos. ¿verdad? Ya lo veremos, ojalá se mantenga así, pero siguen guardando el voto en las urnas, ¿verdad? A través de las juntas electorales. Y creo que eso sigue siendo algo positivo, rescatable, y ahí están participando, ¿verdad? Sí, yo espero que no se opte por el voto nulo, que la apatía no se vuelque hacia ese lado, porque eso solo termina beneficiando a las personas que ya tienen ventaja en las urnas, porque por cuestión numérica, básicamente. Entonces, pues este sería como un llamado a las personas que encuentran apatía, pues a que se informen y que no manifiesten su descontento solo a través del voto nulo o no yendo a las urnas. Para mí esa sería una preocupación del lado, pues, más de la chaviza, dirían. Por ahí. Claro, dato curioso, si los votos nulos y en blanco hubiesen sido un candidato en la elección pasada, hubieran sido el segundo lugar. Y si el voto nulo y en blanco juntos hubiesen sido un diputado en cada distrito, hubiesen sido el más votado en 19 de 22, de 23. Dato interesante. O sea que hay un descontento ahí que lo que pasa es que no ha encontrado un candidato a donde volcarse, ¿verdad? Porque ese es el tema. La apatía es la respuesta, pero a lo mejor alguien puede capitalizar ese voto. Hay que formar el partido nulo. Eso, Ajá, no hay el que... partido nulo. Y yo entiendo la apatía, yo entiendo que es desmoralizante ver la situación de muchos candidatos, pero hay que recordar que siempre podemos estar peor. Es que de verdad, yo entiendo... Damos fe. Sí, es cierto. Dicen, no, es que todo está perdido. Todo está perdido hasta que lo perdemos más. Ajá. Entonces, sí es una época para que estemos hablando de estas cosas, aunque a muchas personas les resulte redundante, pero creo que por eso esos espacios para poder esclarecer este tipo de cosas es muy valioso. Bueno, estamos mucha. Me parece que la conversación fue productiva. Esperamos haber dejado algo interesante para la audiencia que a lo mejor están empezando a enterarse de lo político, ¿verdad? Porque ahorita la gente se pone un poco más política, se interesa más. Ojalá este producto sirva para eso y nos vemos en una próxima ocasión. Eso. Mucho gusto. Chao. Adiós.